hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Estamos en Torreón, en casa de mi madre. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes. Perdón que estoy un poquito acomodándome. Quiero compartir una palabra con ustedes. Y el título de la palabra para el día de hoy es Todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, ese todo tiempo pasado fue mejor es una expresión de un escritor del siglo XV, Jorge Manrique. Dice que en las coplas por la muerte de su padre, él escribe esta frase donde dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, nosotros como personas, como familia, a veces pensamos que las cosas que vivimos en otro momento fueron las mejores y no las que estamos viviendo en este momento. Que las cosas que pasamos a veces son mejores que las que vivimos ahora. Y recordamos esas cosas y decimos, no, cuando yo era joven, cuando recién me casé, cuando mis hijos estaban pequeños, cuando hacía tal o cual cosa. Y solemos ponerle ese mismo mote del todo tiempo pasado fue mejor. Y la verdad que la palabra de Dios nos habla en Ageo 2:9, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué lo está diciendo Dios en ese punto? Quizá Ageo esté hablando del segundo templo, un templo reconstruido después del templo de Salomón. Pero nos habla de un momento después donde la bendición vuelve a nuestras vidas. Y a veces quedamos en todo tiempo pasado fue mejor, nos quedamos con la frase de Jorge Manrique pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Y la verdad que no. O sea, todos los procesos de nuestras vidas pueden hacernos llevar a un punto en los cuales podemos fallar o fallamos en este momento y empezamos a recordar momentos en los que no habíamos fallado, en los que todo estaba bien y decimos todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, todos pasamos por eso y yo creo que podemos fallar en muchos aspectos de nuestras vidas, como padres, como hijos, como esposos, como hermanos. Todos podemos fallar. Y una cosa claro, mis hermanos, no quiero que estén pensando que estoy deseando algo mal. Estoy diciéndoles, el pastor me está diciendo que me va a ir mal, que voy a pasar un momento difícil, que voy a cometer algún error. No. Lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de compartir, es que no nos debemos quedar en lo que sucedió. Porque cuando cometemos un error, en el momento que lo cometemos, pensamos en los momentos en que no lo habíamos cometido. Y al pensar en los momentos en los que no lo habíamos cometido, decimos, bueno, el tiempo pasado era mejor. Hoy por hoy no estoy viviendo lo que viví en ese momento. Y bueno, les digo, no es la intención de desearles nada malo. Y lo expreso de la siguiente manera. Hay una historia en el capítulo 26 del libro de Mateo, donde el maestro habla con Pedro, aquel Dios hecho hombre que hemos estado estudiando en la carta a los Hebreos. Aquel Dios hecho hombre les hace una confesión a sus discípulos tan increíble que uno de ellos no se queda con las ganas de mantener la boca cerrada o de no decir nada. Cuando Jesús les dice que va a ser entregado para ser crucificado, que va a ser muerto, Pedro inmediatamente se levanta y dice, no, Señor, no va a pasar eso, no puede suceder eso. Aunque la gente se escandalice, porque ese es el primer punto, se escandalizarán de mí en un poco de tiempo. Dice Pedro, aunque la gente se escandalice, yo no me voy a escandalizar de ti. Entonces Jesús continúa la plática y le dice a Pedro, bueno, mira, Pedro, la situación es que me voy a morir. Bueno, hasta la misma muerte yo voy contigo, decía Pedro. Entonces, Jesús le da una respuesta a Pedro que pareciera ser lo mismo que le estoy diciendo hoy en este momento a ustedes. No piensen en el tiempo pasado por una situación difícil que están pasando en este momento. ¿Por qué? Porque siempre van a decir como Jorge Manrique, todo tiempo pasado fue mejor. Y no es así. Todo tiempo pasado nos enseña, nos confronta, nos motiva a ser mejores. Y Dios tiene pensamientos hacia nosotros de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, el tiempo no se corta en ese momento. No podemos decir, en el momento que tenemos algún fracaso, en el momento que tenemos alguna falla, en el momento que fallamos como padres, como hijos, como hermanos, como esposos,
En el momento que fallamos empezamos a recordar el tiempo pasado y decimos el tiempo pasado fue mejor. No, no debe ser así. ¿Por qué? Porque aún en el momento de la falla, para Dios, Dios sabe lo que sucederá en nuestras vidas. El Señor le dice a Pedro que aunque Él esté promoviendo que hasta la misma muerte irá con Él, el Señor le está diciendo a Pedro, no, Pedro, tú antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y la verdad que tal como yo, Jesús no le está deseando nada a Pedro, o tal como yo no le estoy deseando nada a ustedes como hermanos o a mi propia vida. En el momento que fallamos, lo que quiero decir es que puede ocurrir en nuestras vidas, así como Jesús se lo dijo a Pedro que podía ocurrir en su vida, puede ocurrir en nuestras vidas. Entonces, no es la intención de decir, te va a pasar esto, te deseo esto. No es un deseo. Realmente Dios, o en este caso el Dios hombre, Jesús, sabía lo que había de pasar en la vida de Pedro. Él entendía perfectamente lo que había de pasar. No le estaba deseando nada malo. Simplemente lo conocía y lo sabía. Y le quería decir a Pedro, Pedro, no quiero que te quedes en un punto donde digas todo tiempo pasado fue mejor. Donde tú recuerdes, yo anduve con el maestro, pero lo negué y dejé de seguirlo. No, quiero que recuerdes que a ti, yo te he visto lo que es tu vida, lo que tú vas a hacer. A ti te van a recordar no como el que lo negó. Claro que muchos predicamos, yo hoy por hoy estoy predicando acerca de que lo negó. Pero te recordarán como el que caminó sobre las aguas. Te recordarán como el hombre que pasaba su sombra y Dios sanaba a los enfermos. Te recordarán como el hombre que predicó y se convirtió en un 5,000 en una sola vez. Eso es lo que realmente está viendo Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiero compartir esta mañana. No pienses en lo que pasó, en lo que sucedió, en lo bueno que pudo haber sido el pasado. Puede haber muchas cosas buenas en el pasado, pero casi siempre, vuelvo a repetirlo, cuando pensamos en el pasado, ¿qué es lo que sucede? Estamos pasando por un momento difícil. Pasamos por un momento difícil y decimos, híjole, el trabajo que tenía, cuando yo estaba casado, cuando mis hijos no se habían ido, cuando no había pasado esto o aquello, no sé, todas las cosas que estamos pasando en este momento de nuestra vida, siempre recordamos los momentos buenos y decimos el tiempo pasado fue mejor. Para Dios no es así. Y lo digo hoy nuevamente, mis hermanos, podemos estar pasando, podamos llegar a pasar situaciones muy difíciles como esposos, como hermanos, como hijos, como padres. Pero Dios conoce nuestro futuro. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, de un futuro y una esperanza. Esa es la intención de compartir. Todo tiempo pasado fue mejor, o no, pongo en el título de la predicación. Por supuesto que no. Yo creo en un tiempo pasado hermoso, sí, claro, pero y es bueno recordarlo. Creo también en cosas que pudieron suceder en nuestras vidas, pero debemos de pensar tal como Jesús le dice a Pedro, no te deseo que me vas a negar o que te vaya a pasar todo eso. Lo que estoy viendo es lo que va a pasar en tu vida. Y ese pasar en nuestras vidas, eso nos ayuda a confrontar cualquier situación que estemos viviendo. En cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier situación, poder salir adelante en las luchas, en las pruebas, en cualquier cosa que tengamos que hacer delante de Dios. Y tener esa confianza y esa seguridad de que Dios va con nosotros, de que Dios nos cuida, de que Dios sabe y conoce nuestro futuro. Y vuelvo, sin intención de desear nada malo, puede suceder que esté pasando en nuestras vidas algo y podamos sentir que nuestra vida cambia, pero Dios conoce lo que sucederá. Y hoy por hoy, como experiencia, como pastor, como padre de familia, como padre, como esposo, como hijo, yo puedo decirte que he tenido muchos errores a través de mi vida, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, quizá he tenido muchos errores. Pero si vivo del error, simplemente voy a ver hacia el pasado como un tiempo pasado mejor. Pero si logro confrontar el error y ver hacia el futuro que Dios tiene para mí, yo puedo darme cuenta que puedo ser mejor todavía. Y tú puedes darte cuenta que puedes ser mejor todavía en cualquier cosa. Bueno, en el caso de la familia, que es uno de los puntos que estaba hablando así en este momento más, sobre los tiempos, hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, donde la bendición para nosotros como una familia, o cada familia en lo particular, es de parte de Dios, siempre será para bien. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Una de las cosas que tenemos que saber de Dios en nuestras vidas. Reconoce por lo tanto, dice la Escritura, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman
y obedecen sus mandamientos. Entonces, yo puedo estar pasando por un momento difícil, pero yo creo en un Dios que es verdaderamente Dios, que es fiel y que cumple su pacto. Y no es un pacto que sea para ti y algo para tus hijos. La Biblia habla de 1000 generaciones. Entonces, Dios te bendice aún en los errores. Tenemos que aprender y tenemos que salir adelante, salir en cualquier situación y no estar pensando, es que todo tiempo pasado fue mejor. Podemos encontrar muchas cosas, mis hermanos, en el caso de las familias. Por ejemplo, en el caso de las familias, podemos decir, somos una familia perfecta o hay familias perfectas. La verdad que hay familias imperfectas más que perfectas. Todos somos familias imperfectas, todos tenemos errores. Todos cometemos ciertas situaciones en nuestra vida como familia, como, vuelvo a decir, como padres, como hijos, como esposos. Todos tenemos algún error en un momento de nuestras vidas como hermanos. Pero la intención es hacia dónde vamos y qué dirigimos. Por ejemplo, Josué en el capítulo 24, en el último capítulo del libro de Josué, él se propone algo en su corazón y lo comparte a toda la gente. Él le dice a toda la gente, pues, ¿a quién quieres servir? Escoge hoy a quién quieres servir. A los dioses que sirvieron tus padres o vuestros padres cuando estuvieron en la tierra, al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero les dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué es esto, mis hermanos? Que cuando tú y yo decidimos buscar a Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos ayudará aún en nuestras situaciones imperfectas. Y vuelvo a lo imperfecto. Vamos a la historia bíblica para ver realmente situaciones imperfectas de familias. Y vamos a empezar por la primera familia en la Escritura. La primera familia en la Escritura, formadas por Adán y Eva, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y Caín mata a Abel y con ello mata el 25% de la población mundial. La Biblia habla que existía Adán, Eva, Caín y Abel. Y cuando Caín mata a Abel, pues mató el 25% de la población existente en el mundo en ese momento. Entonces, aún en Adán y Eva, en aquel primer matrimonio, había algo imperfecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Falló el padre, no enseñaron bien a los hijos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué sucedió esa situación? Hay familias imperfectas, pero tenemos que aprender de ello. En el caso de esta historia bíblica dice que ellos vuelven a tener otro hijo y se habla de una restitución. En este caso, Set, donde es restituida la bendición hacia ellos. Y Set es parte de la genealogía de Jesucristo. Entonces, el perder a Abel en ese sacrificio, en esa muerte que provocó su hermano, Dios le restituye una bendición a través de Set. Y diríamos, vamos a restituir algo con eso. No es la intención decir eso. La intención es decir que Dios tiene pensamientos de bien hacia nosotros, sabe que lo que vendrá en el futuro. No se van a desintegrar y se van a morir todos por la situación que vivieron. Tienen que seguir adelante, tienen que aprender de los errores y seguir adelante. Vámonos a otro, Abraham y Sara. Abraham y Sara, pudiéramos decir, ¿también eran una familia perfecta? No, cuando Sara se dio cuenta que Ismael, el hijo mayor de Abraham, y la sierva que tenía se burlaban de ella, pues cuando ella tuvo su hijo, dijo, me lo corres. Y bueno, se desintegra una parte de la familia por esa situación. Y si seguimos así, mis hermanos, Isaac y Rebeca, hijos, con 2 hijos que pelearon por una herencia, estos eran Jacob y Esaú. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, el papá quería uno, la mamá quería el otro. Eran familias imperfectas, como podemos ser nosotros, familias imperfectas. Y le seguimos, mis hermanos. Jacob y Raquel, sus hijos, los de Raquel, los de Lea, los de Bila, los de Silpa, odiaban a un muchacho llamado José. Lo odiaban, les caía gordo, era su hermano, pero no lo querían. Había familias imperfectas. ¿Por qué? Porque su papá tenía una predilección por José. Le hizo una túnica de colores, odiaban su túnica de colores. Entonces, ¿qué es esto? Somos familias imperfectas y sucederá, y lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Y podemos ver aún en la familia de Cristo, en este caso José y María,
Lo dejaron por allí en Jerusalén pensando que venía con la multitud, pensando que estaba con parientes o conocidos. Se les olvidó el hijo. Hoy por hoy somos sobreprotectores de nuestros hijos por las situaciones que hemos vivido. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres no eran tan sobreprotectores con nosotros. Teníamos un poquito más de libertades. Hoy vamos por nuestros hijos a la secundaria, a la preparatoria, por las situaciones que hay. Entonces, los tiempos cambian, o los momentos cambian, pero en todo momento puede haber alguna situación o algún error. Misma familia de Cristo, sus hermanos, dice la Biblia, no creían en Él. No creían en Él. Pudiéramos seguir encontrando muchas otras familias más, mis hermanos. Una familia, la familia de Ana y Elcana, donde Ana no podía tener hijos, que es la madre del profeta Samuel. Pues, ¿qué le dice Elcana? Yo te soy mejor que 10 hijos. ¿Era real eso? ¿O era un padre demasiado orgulloso, un varón demasiado orgulloso de lo que él era como esposo? Podía ser muy buen esposo, tenía muy buenos tratos con ella. La mejor ofrenda se la daba a Ana para que ella la llevara. Sin embargo, Ana no tenía hijos. Y para él era importante lo que él era. Pero Ana necesitaba un hijo, Ana necesitaba una familia. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos fallar en muchas cosas y podemos ser padres que digamos, yo soy mejor que 10 hijos, ¿verdad? Como Elcana. Pero la verdad que todos en algún momento fallamos o cometemos errores aún como familia. Otra de las cosas como familia, y ese es de los puntos que quiero reiterar del título del mensaje, todo tiempo pasado fue mejor, o no, es no estar pensando solamente en lo que viví, lo que pasé, es como ver un álbum de fotografías y recordar el día que nos casamos o recordar el día que no sé, nació nuestro bebé, no sé, recordar solamente tiempos pasados y decir lo pasado fue mejor. Vuelvo a lo que decíamos al principio, no es así. Dios no lo vio así, o Jesús, el Dios hombre, no lo vio así con Pedro. Y no estaba diciéndole a Pedro, no, Pedro, tú me vas a negar, hombre, no digas. Sino lo que estaba diciendo es, yo sé lo que tú eres, Pedro, yo sé que eso puede pasar, pero tienes que seguir adelante. Entonces el punto de ver el tiempo pasado implica todo lo que formamos la familia, no solo los papás, quizá no solo situaciones con los papás, sino también con los hijos. Y Pablo nos habla acerca de ello. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, versos 1, 2 y 3, nos habla acerca de ello, las fallas que podemos tener nosotros como hijos. Y bueno, algo para considerar mucho entre los hijos, porque voy a hablar acerca de los hijos y a veces los hijos dicen, pues nomás lees ese texto porque habla de ese cuarto mandamiento, ahorita lo vamos a leer. Pero la verdad es que los hijos aprenden mucho, no de lo que decimos, sino de lo que hacemos y de lo que ven en nosotros. Eso es lo que realmente enseñan nuestros hijos. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no las hacemos, pues no tenemos la calidad para decirle a nuestro hijo, haz aquello que yo no hago, ¿no? Entonces tenemos que, de alguna manera, predicar con el ejemplo. Pero bueno, para los hijos también implica que no vean el tiempo pasado como mejor, sino que todos los tiempos son perfectos en nuestras vidas. Y Dios tiene un tiempo especial para cada cosa, donde podemos pasar por situaciones, pero Dios está viendo el futuro de nosotros. Dice la carta a los Efesios capítulo 6, dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que le está diciendo el apóstol a los hijos acerca de la obediencia. Entonces, no veas solamente lo que pasa o lo que sucede en algo, sino ponte a pensar en lo que viene adelante, siempre pensando en lo que viene adelante, porque lo que viene adelante siempre será mejor para la vida de cada uno de nosotros. En el caso del cuidado de nosotros, vuelvo como padres otra vez, que soy padre, en el caso de nosotros como padres podemos pensar que Dios conoce lo que somos capaces de hacer nosotros como padres, del cuidado hacia nuestros hijos. Y un ejemplo que claro me gusta, porque cuando Dios habla de Abraham, dice que hay cosas que no puede ocultar, porque dice que Abraham será un hombre que enseña a sus hijos lo que él ha vivido. Y el pasaje bíblico habla así,
Dice, porque yo sé que, hasta hablando de Abraham, Dios, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio para que hagan venir el Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham enseñaría de esa manera a sus hijos. Y bueno, nosotros como padres cuidamos y protegemos cualquier situación de nuestros hijos. Hay una parábola en la que Jesús menciona que qué padre de familia, sabiendo que un ladrón habrá de venir, no se pondría a velar toda la noche y no dejaría que su casa fuera minada o fuera asaltada. Entonces, por ahí el Evangelio de Lucas lo menciona. Jesús sabe lo que somos capaces de hacer como padres y sabe que queremos lo mejor, pero no podemos seguir pensando en lo que fuimos o lo que pasó, sino que en lo que podemos ser. Otra de las cosas que nos ayuda a no estar pensando solo en el pasado o a no estar pensando solamente que todo tiempo pasado fue mejor es confiar y estar seguro de que tenemos una oportunidad de enmendar los errores. ¿Y cuál es la oportunidad de enmendar los errores? La única oportunidad que tenemos de enmendar errores es pidiendo perdón. Enmendamos nuestros errores pidiéndole perdón a Dios, enmendamos nuestros errores haciendo cambios también en nuestras vidas. Fíjense, dice la carta a los Efesios capítulo 4, verso 26. Si se enojan, no permitan que esto les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. ¿Qué sucede? Que a veces por un enojo cometemos algún error y pensamos que ya se acabó todo. Es que yo antes no era un padre que era así, sino yo era de esta manera. Y pensamos que ahí se acaba todo. No, no se acaba todo. Hay cosas que podemos seguir adelante y podemos seguir cambiando de nosotros mismos, haciéndonos mejor en cada momento de nuestras vidas. Marcos capítulo 3, verso 25. Dice la versión Reina Valera 60, dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La traducción en el lenguaje actual lo cita de la siguiente manera. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Entonces, otra de las cosas para evitar decir yo tenía una familia, yo tenía aquello, el tiempo pasado era mejor, es solucionar las cosas en el momento de vida. No pensando hacia atrás, sino en el momento en que estás viviendo las cosas. Si se pelean, acabará por destruirse. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer o que cuidar en nuestras vidas es el perdonarnos unos a otros. El saber que cometemos errores y saber que podemos decir, perdóname, me equivoqué. Y yo creo que pedir perdón así a Dios a veces se nos hace más fácil que pedirle perdón a una persona, porque a lo mejor a Dios simplemente le decimos, ay Señor, perdóname, hice esto, hice aquello, y lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero confrontar a alguien o estar frente a alguien y decirle, Señor, quiero pedirte perdón o pedirle perdón a alguien, a veces batallamos un poquito más. Bueno, si no queremos vivir en el tiempo pasado, fue mejor, de aquel escritor del siglo XV, Jorge Manrique, donde digamos, es que hace muchos años. Si no quieres vivir en ese tiempo, tienes que aprender a perdonar también. A perdonarnos a nosotros mismos, que a veces es lo más difícil, aunque no lo creamos. A veces es lo más difícil perdonarnos a nosotros mismos que perdonar o pedir perdón. Sí, a veces nos culpamos toda la vida de haber sido un mal hijo o un mal padre o un mal hermano. Nos culpamos toda la vida y no sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Quizá nuestros padres ya olvidaron aquella ofensa, pero nosotros seguimos cargando aquella situación en nuestras vidas que tenemos que soltar o que dejar. Tenemos que cambiar. Y bueno, vuelvo a lo del principio, mi hermano. No quiero decirte ni quiero desearte que va a pasar algo malo. Tal como Jesús no le estaba deseando algo malo a Pedro. Simplemente le estaba diciendo lo que le iba a ocurrir. Ciertamente Jesús sabía lo que le iba a ocurrir. Yo quizá no puedo saber lo que puede ocurrir. Yo puedo saber de mi experiencia, a través de mi vida, los errores que he tenido, y simplemente te digo, podemos tener errores. Lo ejemplifico de la siguiente manera, mi hermano, y no quiero decir que yo estoy sabiendo como Jesús lo que te puede pasar, pero
Un día una muy buena amiga, más joven que yo ya tenía mis 3 hijos, y ella recién se casó y tuvo su primer hijo. Le dije una vez, cuídalo mucho, pero un día se te va a caer. Cuídalo lo más que puedas, pero se te va a caer, no le va a pasar nada, todo va a estar bien. Verás que todo va a estar bien. Y a ella no le gustó el comentario. Y no era el que yo le deseara que se fuera a caer su bebé, ¿no? Sino que a todos como papás, yo creo que al papá que nunca se le ha caído un bebé, pues bendito Dios. Pero yo creo que a todos como papás no sé, se nos ha resbalado de la cama o caminando nuestro niño tropieza. Ya que empieza a caminar, tropieza y deja de caminar otra vez, no sé, 3, 4 meses y vuelve a empezar a caminar por temor a de la vez que se cayó. Y yo le decía eso a ella, no con la intención de decirle, se va a caer tu hijo, o con la intención de amenazarla de que algo le tenía que pasar, sino con la intención de que a través de la experiencia, el sufrir, pasar por esa situación, es muy complicado. Yo le decía, simplemente, tu niño va a estar bien. Entonces ella me dijo, no Miguel, Miguel Ángel me decía ella, no Miguel Ángel, a mí nunca se me va a caer mi hijo, yo sí lo voy a cuidar. Le dije, no te lo digo por mal, ni te deseo ese mal. Simplemente te digo que a veces como papás nos pasa eso. Sufrimos y nos ponemos una meta y decimos somos malos padres porque nuestro hijo se nos cayó. No, no somos malos padres, fue algo que sucedió, fue un accidente. Al paso del tiempo, recibo una llamada. Ya no trabajamos en la misma empresa, trabajamos en empresas diferentes. Y recibo una llamada de ella y me dice, Miguel Ángel, se me cayó, mi niño se me cayó. Entonces empiezo a platicar con ella y le digo, verás que todo va a estar bien y que todo eso, y pues bueno, todo el protocolo de llevarlo al doctor y hacer las cosas necesarias, pero saber y tener esa confianza que no estamos fallando como padres, simplemente fue un accidente. Ahora, si nos quedamos en todas las fallas, vuelvo al título del mensaje, a empezar a ver las cosas mejores como fue en el pasado, no, nos quedaremos ahí estancados, viendo como en una película vieja las cosas que sucedieron, en lugar de ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, donde Él dice que nos dará un futuro y una esperanza. Entonces, ¿habrá cosas que pasarán en nuestras vidas? Sí, pero Dios estará ahí para ayudarnos a salir adelante. Termino con un pasaje bíblico, Isaías capítulo 35. Lo leo en una nueva traducción viviente y habla acerca de las cosas que van a suceder, del futuro que Dios quiere para nosotros. Así como Jeremías 29:11, que habla de los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros, acerca de nuestro futuro y de la esperanza que tenemos en Él. Este pasaje nos habla acerca de las cosas que cambiarán en nuestras vidas. No nos quedemos estancados en el tiempo pasado fue mejor de Manrique. Siempre pensemos que Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios no se quedó pensando, o el Dios hombre, Jesucristo, no se quedó pensando que Pedro sería tan recordado, como lo acabo de recordar hace un momento, porque negó al Maestro, como sería recordado por caminar sobre las aguas, por sanar con su sombra a los enfermos, o porque en la primera predicación se convirtieron 5,000 personas. Cosas más importantes hay para nuestras vidas que nuestro pasado. Un Pedro pudo haber sido quizá no un suicida como Judas, pero pudo haber sido un hombre que volvió a ser pescador y recordar en su vida y poner en su historia. Pedro fue un hombre que siguió al Maestro, pero lo negó y dejó de seguirlo. Dios no tenía eso para él. Dios tenía cosas mejores. ¿Cómo? Si él podía superar eso. Isaías 35:1, termino con esto. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. ¿Qué le está prometiendo Dios al pueblo de Israel? Habrá momentos en que tú verás las cosas diferentes. No pienses que por pasar un momento difícil ya solo te queda el recuerdo de los momentos bonitos. Tienes que aprender a que Dios hará cosas diferentes en tu vida, como la hizo con Pedro. Llora amargamente porque lo niegas, pero disfruta el caminar sobre las aguas, el recordar que caminaste sobre las aguas. Disfruta el pasar a un lado de los enfermos y con sus solas sombras sanarlos. Disfruta el predicar y 5,000 personas crean en ti, crean en Dios a través de lo que tú dices. Eso es lo que realmente necesitas disfrutar, Pedro, no la negación.
no el error, sino lo que viene después. Lo mismo le digo a iglesia, a la familia de la iglesia, a quien oye este mensaje, a mi propia vida. No todo tiempo pasado fue mejor. Dios tiene un futuro y una esperanza para ti y para mí. Que Dios te bendiga en esta hora. Déjame orar por ti y terminar así este tiempo. Y quiero bendecir a la iglesia. No sé qué suceda en las próximas semanas. Hoy es el último día de acuerdo a lo que el gobierno de Nuevo León nos puso o nos impuso como iglesia, estar cerrados los domingos. No sé qué sucede en esta semana, qué avisos se den o cómo estemos en nuestro semáforo en Monterrey, pero esperemos esta semana si renovamos las reuniones en la iglesia con un 30% de afluencia o seguimos a través de este medio. La verdad que es un gozo poder compartir con tu vida. Que Dios te bendiga y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a toda familia, Padre. Toda familia, Señor, que pueda recordar un tiempo pasado hermoso, Señor. Creo en los tiempos pasados hermosos, Padre. Pero los tiempos difíciles en nuestras vidas no son para recordar que los tiempos pasados fueron mejores. Los tiempos difíciles en nuestras vidas es para saber que en Dios tenemos un futuro y una esperanza. Que en Dios podemos saber que pronto vendrán cosas mucho mejores a nuestras vidas. Porque Él conoce nuestro futuro. Él sabe lo que tiene de pensamiento acerca de lo que sucederá en nuestras vidas. Hoy quiero darte gracias, Padre, y quiero bendecir a la iglesia por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.